Faltan 3 días para el domingo 6 de diciembre. Una nueva Asamblea Nacional quedará conformada posterior al proceso de votación que realizarán los venezolanos. En esta parte del programa quiero saludar a Fernando Martínez Mótola, director de Analítica.com, autor de la novela La Mala Racha, ministro de Transporte y Telecomunicaciones durante el segundo gobierno del presidente venezolano Carlos Andrés Pérez entre el año 92 y 93. Señor Martínez Mótola, muy buena tarde, bienvenido al programa, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Idania, por la invitación. Un placer estar contigo y saludarte. ¿Una nueva asamblea para los venezolanos es posible? Es perfectamente posible y es lo que está esperando la gran mayoría de los venezolanos, que este 6 de diciembre comience a producirse un cambio en Venezuela, que comiencen a reconstituirse los poderes públicos en base a una independencia de poderes como corresponde en una república democrática. Sabemos que hay dificultades, sabemos que vamos a un proceso amañado, un proceso lleno de trampas, de desventajas, de atropellos, pero que no podrán con la voluntad de la mayoría del pueblo venezolano que quiere unos poderes independientes como debe ser en una plena democracia. Recuperar la institucionalidad del Parlamento, ¿qué garantías le daría a los venezolanos? Bueno, es un primer paso. Yo comentaba hoy que cuando tú das un primer paso no llegas donde quieres, pero al menos sales de donde estás. Y esto es un primer paso importante. Hasta ahora hemos ido a procesos electorales en mucha desventaja, con muchos atropellos, como decía antes. Y por primera vez vamos a un proceso electoral donde todos los sondeos de opinión, todas las encuestas muestran una voluntad de cambio mayoritaria. Y esto permitiría pues comenzar a transitar el camino hacia la independencia de poderes. Por primera vez en estos 17 años tendríamos al menos uno de los poderes en manos de la oposición. Es decir, uno de los poderes en manos de la oposición, aunque ya voy a lo que tiene que ver con las mayorías y los parlamentarios, para la oposición recuperar esta representación política, este control político, ¿es importante? Claro, es muy importante. La Asamblea, como ustedes saben, pues es uno de los poderes principales, primordiales, está encargado de las leyes, pero también tiene funciones de contraloría sobre el gobierno. Y de acuerdo al tipo de mayoría que se gane, podría ganarse una mayoría simple o una mayoría calificada, tendría más o menos capacidades de cambio, pero aún el caso de la mayoría simple permitiría controlar al Ejecutivo, interpelar a los ministros, aprobar leyes no orgánicas y dar los primeros pasos en el sentido del cambio que Venezuela necesita. 167 parlamentarios. Dania, también hay que decir que... Sí, dígame, por favor. 167, sí. No, 167 parlamentarios, correcto, sí. Ahora, de estos 167, ¿cuántos significan una mayoría simple y cuántos una mayoría absoluta? Bueno, 84 diputados significaría el mínimo para una mayoría simple. 100 diputados sería lo que se necesita para una mayoría calificada de primer orden, podríamos decir. Y después 2/3, que es 111 diputados, es lo que haría falta para una mayoría calificada ya completa, que permitiría una total legislación a este número de diputados. ¿Usted cree...? Esos son los 3 tramos, de 84 a 100, de 100 a 111 y de 111 en adelante. Ok, los 3 tramos, como usted señala. ¿Usted cree, señor Martínez Mótola, que las cuentas le dan a la oposición?
quizás para alcanzar la mayoría absoluta. Sabemos que una mayoría simple, si nos atenemos a las encuestas, es factible que la oposición pueda alcanzarla. ¿Usted cree que apretando a los venezolanos para que acudan a votar, la oposición puede alcanzar una mayoría absoluta? De acuerdo a lo que hemos visto, podemos lograrla. Hemos visto los sondeos por circuito y eso es perfectamente posible si fuéramos a una elección en justas condiciones y transparentes. La cosa es que vamos a unas elecciones, como he repetido varias veces en esta conversación, unas elecciones llenas de dificultades, es una carrera de obstáculos, donde el Estado hace uso de todas sus ventajas. Entonces tenemos que pensar que muchas de los números que hoy vemos en las encuestas y que hemos visto en las encuestas pueden ser reducidos a través del voto asistido, que significa presión sobre los votantes, que significa violencia en la calle que impida que algunos ejerzan su derecho al voto libremente. Han hecho una grosera trampa ubicando tarjetas con los mismos colores, con los mismos símbolos de nuestra tarjeta alrededor de la tarjeta, esto con total complacencia del Consejo Nacional Electoral, y entonces todas estas cosas hacen pensar que entre la intención de voto que hoy se manifiesta claramente en el país, sí, a la hora de concretar ese voto en la realidad puede haber una disminución, y eso es lo único que nos hace dudar de si podríamos lograr esa mayoría absoluta. Pero de acuerdo a la voluntad popular, si aquí hubieran unas elecciones transparentes y justas, no tengo ninguna duda de que la lograríamos holgadamente. Ahora, una última pregunta. Usted ha mencionado se va a elecciones en una circunstancia que no es la mejor, en situaciones complicadas, difíciles, en desigualdad de condiciones. Si usted suma, digamos, los pronunciamientos internacionales y suma es decir, todos los factores de oposición, ¿por qué aceptar ir a unas elecciones en condiciones tan desiguales? ¿Por qué la oposición no exigió, es decir, mejores condiciones si en este momento le favorecía, digamos, que la comunidad internacional volteó hacia Venezuela como hace mucho tiempo no lo hacía? Es decir, la oposición va a unas elecciones cuyas condiciones aceptó. Bueno, porque somos demócratas, porque creemos que la vía es la democracia, porque los vamos a derrotar con el voto y a pesar de la ventaja, vamos a jugar el juego, sabemos que en condiciones desventajosas, pero sabemos que podemos ganarlo. Lo que no vamos a permitir y lo que no hemos permitido y por lo que hemos aceptado estas condiciones injustas, totalmente arbitrarias, es porque no vamos a aceptar la suspensión del juego, ni queremos tampoco ninguna otra vía que no sea la vía democrática y la vía del voto. Hemos perseverado en esto durante 17 años con absoluta convicción democrática y hoy ha llegado el día en el que pensamos que aquí produciremos una contundente derrota política al gobierno. Quiero darle las gracias a Fernando Martínez Mótola, director de analítica.com y autor de la novela La Mala Racha, por estar con nosotros en la tarde. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Idania, y muchas gracias al público.